Buenos días, muchas gracias por venir a acompañarnos en este primer encuentro presencial tras el paréntesis pandémico. Muchas gracias también a los que están conectados online. Es un honor para mí, como directora del área académica de AECNA, daros la bienvenida en este acto inaugural en nombre de nuestro equipo directivo. Retomamos con alegría nuestra sede, nuestro punto de encuentro físico. La vía online llegó para quedarse y unirnos borrando fronteras. Sin embargo, qué grato es poner pie en tierra aquí, en casa, en nuestra sala, donde tanto hemos intercambiado, reflexionado, compartido, vivido, este espacio que quedó ausente. Qué bueno vernos y comunicarnos de forma presencial, aunque aún haya que mantener distancias y precauciones, y aunque cueste retomarlo. A todos nos está costando un poquito retomar lo presencial, pero estamos muy contentos de poder hacerlo y así poder retomar cosas que quedaron suspendidas, como por ejemplo el uso de la biblioteca, que a partir de ahora volverá a estar a vuestra disposición. Damos la bienvenida a nuestros alumnos, profesores, exalumnos, asociados, amigos y todos aquellos que se acercan a AECNA, y una bienvenida especialmente cálida y acogedora a nuestros nuevos alumnos y a nuestros nuevos asociados, porque entre todos conformamos a AECNA. Una vez más estamos de celebración. Desde el pasado mes de junio sumamos otra vía formativa, que es el máster en psicoterapia psicoanalítica con niños, adolescentes y trabajo con padres, en colaboración con la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Además, desde ahora hago el avance de que seguiremos de celebración el próximo año, porque AECNA cumplirá su 25 aniversario y estamos preparando una serie de eventos de celebración que se harán a partir de septiembre de 2022. Por otra parte, este será un curso con nuevas actividades, como cada curso, actividades de formación continua y complementarias, seminarios, talleres, y en esta ocasión, a lo largo de este curso, tendremos 8 sesiones clínicas en las que contaremos con ponentes nacionales e internacionales que abarcarán temáticas de gran interés para nuestra práctica y estudio. También nuestra revista digital en clave psicoanalítica, probablemente ya en el próximo número de diciembre, saldrá más acicalada. Está actualizando su look. No puedo menos que, al mencionar todos estos logros y avances de nuestra asociación escuela, se me vaya el recuerdo a nuestra querida Ana María Caellas, que justo ahora acabamos de cumplir un año de su ausencia. Y cuando pensaba en lo que os quería contar, acordándome de ella, pensé que estaría muy contenta de la andadura de su sueño que ella inauguró en 1997. El equipo directivo quiere tener un recuerdo cariñoso a su memoria.
esta vez como punto de partida inaugural, tras las palabras de Rodrigo Bilbao, que tengo aquí a mi derecha, director del nuevo máster, tendremos el gusto y el honor de escuchar la interesante ponencia de Raúl Álvarez, que será presentado por Ana Isabel Perales, y después del coloquio, después de esta ponencia, daremos por inaugurado el curso académico 2021-22 de AECNA, brindando con una copa de vino. Una vez más, muy bienvenidos a todos. Bueno, buenos días a todos y todas en la presencia y en la red. Quería, como coordinador del máster, comentar algunas cosas, darle la bienvenida también en este nuevo año académico y comentar algunas noticias, aprovechar la oportunidad de comentar algunas noticias respecto a este nuevo modelo de enseñanza que agrega a AECNA. A contar de este año, AECNA ofrece un máster que equivale aproximadamente a los 2 primeros años de la formación que cuenta la escuela y que le va a permitir a la gente interesada poder hacer una parte de su formación también en la vía académica en conjunto con la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Este máster tiene algunas características que yo creo que son interesantes, aparte de complementar la formación, ofrece una vía diferente, reconoce el trabajo práctico y clínico de cada uno de los profesionales como parte de su práctica, y reconociendo esa experiencia profesional, no agregando otras cosas, sino que incorporando lo que traen los alumnos. Y también hemos intentado agregar un modelo diferente de TFM, de trabajo fin de máster, a partir de la construcción de artículos clínicos que van a poder salir en la revista de la escuela o en otras revistas. Yo creo que son 2 modalidades que hemos intentado ofrecer diferentes que puedan nutrir la formación. Y por último, la noticia que quizá había que compartir hoy es también que el modelo de máster tiene la posibilidad del reconocimiento de créditos y de la asignatura impartida antiguamente por cualquier alumno de AECNA, ¿ya? Entonces, los invitamos a informarse, porque eso significa que se les puede reconocer los trabajos, los cursos que hayan hecho y que correspondan a la nueva formación como máster, ¿ya? Eso es. Lo invitamos a informarse a todo el que esté interesado para poder ver esta vía de reconocimiento de crédito. Así que sobre el máster, eso es lo que les quería comentar y dejar hecha la invitación. Quería aprovechar esta oportunidad también para leer unas notas que podrían ser de manera introductoria a esta presentación. He llamado notas sobre el tránsito por la infancia y la pubertad, la adolescencia. Si bien la adolescencia es un concepto que el psicoanálisis aborda en toda su complejidad, debemos reconocer que es un constructo psicológico al cual intentamos darle profundidad. Un constructo que viene desde la psicología. Esta profundidad evidente va más allá del cliché que el adolescente adolece. La etimología de la palabra adolescente viene del verbo latino adolescere, conjuga tanto el crecer, por un lado, como el estar ardiendo. Situaciones que nos llegan a los psicoanalistas, tanto nos llegan a los psicoanalistas en el trabajo, tanto por el lado de la construcción y el desarrollo de ese crecer, como de un arder pulsional que atraviesa la adolescencia. La fase del desarrollo de Erikson otorgó en la cultura psicológica un lugar a la identidad y sus confusiones de roles.
como una exigencia de trabajo. Pero para Freud, el elemento central que se jugaba en la era la pubertad, más que la identidad. La pubertad, aquel segundo despertar sexual que otorga una nueva vuelta edípica, esta vez confrontado con lo real de la sexualidad en toda su magnitud. El trabajo de la pubertad y de la adolescencia se ancla en renuncias y construcciones, que podríamos nombrar en al menos 4 dimensiones. Primero, el cuerpo. Del cuerpo omnipotente infantil al cuerpo sexuado, erógeno, libidinal y deseante. Aquello que Lacan llamó una posición inconsciente sobre lo sexual y que no se reduce a una identidad sexual biológica, sino que a partir de un cuerpo que se construye y se intenta tener, pero al mismo tiempo siempre se puede perder en algún ámbito, siendo los síntomas prueba de ello. Los síntomas demuestran que el verbo tener se diferencia del verbo ser, y los sujetos tienen un cuerpo e intentan retenerlo, aunque, como decía Lacan, en cualquier momento el cuerpo levanta campamento. Solo se le tiene a condición de perder ese cuerpo infantil. Segunda dimensión, la sexualidad. Aquella posición sexual en un cuerpo pulsional que en la adolescencia nos confronta con otros. La competencia, la excitación, el deseo sexual por otros, la procreación y la potencia sexual, entre otras, confrontan las bases asentadas en el primer despertar sexual. Sobre estas bases se construye una nueva identidad, siempre difícil de asimilar. Una tercera dimensión serían las figuras parentales. La construcción de una identidad o los esbozos de ella requieren ese tránsito del vínculo familiar al vínculo social. El desconocimiento de los padres de la infancia apunta hacia una nueva inscripción de esa relación. Probar la eficacia de la instalación del nombre del padre, de la ley simbólica, de la confrontación de la ley social, los límites, las normas, los roles, y finalmente el lugar de la inscripción de una ley más allá de las figuras parentales. Por último, los pares. Quizás el lugar donde vendrá a ponerse a prueba estas 3 dimensiones antes nombradas. El cuerpo en comparación a otros y para otros. La sexualidad en función de otros. Y la referencia de los padres se desplaza hacia los pares. Toda una tarea difícil de asimilar. Estos 4 elementos y muchos otros, hoy por hoy, se ven atravesados por las crisis normativas. La de los arquetipos clásicos, que luego Raúl nos hablará, donde se ausentan los fundamentos que suponíamos posibles para este apoyo. Nos señala el sociólogo y antropólogo David Le Breton lo siguiente: las antiguas escanciones simbólicas que le conferían al joven el sentimiento de haber franqueado una etapa fundamental en su trayectoria, perdieron su significado social sin que otras la reemplazaran. ¿Será tan cierto esto? ¿O debemos encontrar las nuevas configuraciones contemporáneas? Bueno, sobre estos temas, Raúl Álvarez nos dará un particular acercamiento dramático, narrativo y estético a partir del cine. Así que le damos la bienvenida. Gracias Iluminada, gracias Rodrigo y gracias Raúl por estar aquí. Yo voy a ser breve, les voy a introducir a Raúl, les voy a contar que Raúl Álvarez es profesor de diseño en la Universidad Rey Juan Carlos, donde además codirige el máster en guión cinematográfico y es miembro del grupo consolidado en artes visuales y estudios culturales. Escribe de cine en Divergente, El antepenúltimo mohicano y Solaris textos de cine. Es autor de Batman, El héroe, y ha participado en los libros El legado de Akira, Kurosawa, Manifestaciones of Social Fear and Terror, Imaginarios audiovisuales de la crisis, El sueño europeo en las artes audiovisuales y Hollywood y el ocaso del American Dream. Además de varios artículos en revistas académicas sobre las relaciones entre el cine y la pintura,
Fue editor del portal IGN España, director de Guía del Ocio y director editorial de publicaciones culturales en Prisa. No me dilato más, te escuchamos. Muchas gracias, Ana Isabel. Y muchas gracias a todos aquellas que formáis parte de la escuela por vuestra amable invitación. La verdad es que Ana Isabel fue muy amable y muy generosa al hacer esa invitación, y además me añadió una mochila extra de estrés cuando me comentó que era el primer no psicólogo, no terapeuta, no psicoanalista encargado de inaugurar el nuevo curso, con lo cual pues podéis imaginar que yo venía un poco temblando, ¿no? Digo, bueno, vamos a ver qué va a ocurrir. También tiene buena parte de culpa el hecho de que esté yo aquí ahora mismo sentado, Marta, porque si Marta no me hubiera invitado a presentar cierto libro y Ana Isabel no hubiera ido a la presentación de cierto libro, pues yo ahora mismo a lo mejor no estaba en este lugar. Con lo cual, pues bueno, esa serie de casualidades y de circunstancias que da la vida son estupendas, son maravillosas, y yo pues os agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí, y por supuesto a ECNA, ¿no? por suicidarse conmigo en este acto. Muchas gracias por venir, y muchas gracias también a todos aquellos que nos escuchan desde su casa, porque bueno, pues los sábados tienen estas cosas, ¿no? Que a veces nos da más pereza venir a un sitio o a otro, y encontramos más comodidad, como comentaba antes en su discurso de bienvenida a los compañeros, que el online pues ha llegado para quedarse, y a veces pues tiene un aspecto positivo, ¿no? Que es el de comunicarnos a distancia y poder compartir nuestras ideas. Bueno, yo quiero hablaros de una cineasta muy especial, una cineasta plenamente contemporánea, que creo que su filmografía toca los temas cardinales que le dan sentido a la escuela y en concreto al posgrado que ahora se pone en marcha. Ella es Céline Sciamma, perdonadme, pero el francés no lo controlo demasiado bien, y entonces es probable que en algunos de los nombres o de los títulos patine. Céline Sciamma es una realizadora francesa, es muy joven, pertenece a la nueva generación de cineastas formados en las escuelas públicas francesas, que es un elemento sobre el que volveré porque es muy importante para comprender qué tipo de cine hace Céline. Y sobre todo en España es muy conocida por Retrato de una mujer en llamas, que fue una película premiada además en distintos festivales, que la dio a conocer en un momento de especial relevancia para su cine, el año 2019. Sin embargo, ella ya venía con una trayectoria anterior muy jugosa, ¿de acuerdo?, que es en la que más me quiero centrar, y además la charla parecía especialmente pertinente porque en apenas 2 semanas se estrenará su última película, que es Petite Maman, el 29 de octubre, con lo cual, pues como te había comentado, miel sobre hojuelas, porque espero que al menos también la charla sirva para invitaros a conocer su última película y a ver cómo todos esos temas, que insisto, están en el espíritu de la escuela y del posgrado, adoptan una forma visual en el cine. Mi acercamiento desde lo narrativo, desde lo estético, también desde lo arquetípico, tiene que ver precisamente con esa visibilidad que le da el cine, esa expresión audiovisual, a conceptos que muchas veces son complicados de entender con un discurso o simplemente con un diálogo. Pero en cambio, cuando vemos en pantalla a niños o adolescentes y nos reflejamos y tenemos una empatía en su comportamiento, bien como ya los adultos que somos, y recordamos esas fases, esa pubertad, esa niñez, ese primer tránsito a la adolescencia, la primera juventud, bien cuando público de esa misma edad ve esas películas y se queda absolutamente enganchado, entonces, ¿ahí qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues está ocurriendo que Sciamma sabe muy bien de lo que está hablando y sobre todo sabe dotar de un naturalismo fantástico a esos personajes que tan difíciles son de llevar a pantalla, que son los niños y los adolescentes. Antes de hablar de las peculiaridades de sus películas y de los temas que son más importantes en su filmografía, me parece importante pararnos un momentito a pensar quién es Céline Sciamma y por qué hace un cine de las características que lo hace. Como os comentaba hace un minuto, es una realizadora francesa, abiertamente homosexual, que vive su sexualidad de una manera desprejuiciada, totalmente liberada. Es un tema que traslada a su cine también de una manera absolutamente desprejuiciada y natural, que es lo más importante, yo creo, que diferencia su cine de otro cine quizás más adscrito
a una corriente más de empoderamiento, de visibilidad de ciertas vivencias de la sexualidad. Ella, y eso es un asunto muy importante, deja que los personajes hablen a través de sus acciones. Acciones que son muy simbólicas, acciones que son muy alegóricas, donde el paisaje, los animales, la relación con la familia, con los padres, con los hermanos, hace que comprendamos mejor su conducta. Y no es un cine de parlamentos, enunciativo, explicativo, moralista, en el que se nos intente dar unas conclusiones definitivas sobre lo que es la pubertad o la adolescencia, porque no las hay. Entonces ella juega muy bien en ese terreno líquido, flexible, que le permite dejar un cine de preguntas, no de respuestas. Por eso creo que es tan interesante su cine y por eso creo que puede servir de modelo a padres, niños, adolescentes, a cualquiera que se quiera acercar a su cine, porque no vamos a ver respuestas, vamos a ver estados de transición, que es lo más interesante que da su cine. El cine francés tiene esa peculiaridad casi desde sus inicios. Es un cine muy expresivo, no es un cine cargante en el peor sentido de la palabra, sino que es un cine que deja respirar la imagen. Si esos mismos temas, que era una de las tentaciones de la charla, ¿no?, llevarnos la presentación al tratamiento de la pubertad, o de la niñez o de la adolescencia, en otros directores, en otras directoras, en otros países, en otras décadas, me parecía que eso no tenía sentido. Tenía que ser una directora contemporánea, actual, porque es quien habla de esa vivencia en nuestro momento, y además en una cultura muy próxima que es la francesa. Si nos vamos a representaciones en otros países o en otras décadas, vamos a estar viendo representaciones que ya no nos son tan próximas. Se puede pensar que es una vivencia universal, la de la pubertad, la de la adolescencia, y que no importa la época. Bueno, sí importa, porque ha habido un cambio enorme en la percepción que se tiene de la vivencia y por tanto de su representación. Entonces me parecía muy importante fijarnos en ese, porque a mi gusto, y yo creo que hay cierto consenso en eso, es la gran directora de los temas que atañen y que nos agarran un poco de la garganta sobre la pubertad y la adolescencia. Bueno, el Sciamma se formó en la FEMIS, que es la gran escuela pública de cine francés. Tiene su sede en los antiguos estudios de Pathé. Pathé fue una de las primeras productoras, distribuidoras, exhibidoras de cine en Francia, con lo cual ahí hay un simbolismo también histórico muy interesante. El hecho de que Céline estudiara en una escuela pública de cine, y sobre todo en Francia, un país profundamente laicista, republicano, que tiene una sensibilidad social muy apuntada, explica que ella haga un cine con una función social, o por lo menos un cine que aborda temas del presente, un cine profundamente realista. Pero es un realismo mágico, no es un realismo, como os decía, enunciativo, como el que podemos ver, por ejemplo, en nuestro país, en España, sino que es un realismo muy simbólico que permite hablar de una época que precisamente, y antes lo comentabas, Rodrigo, ¿verdad? En tus maravillosas notas, desde Freud hasta Lacan, pasando por Jung, siempre se ha hablado de ese territorio como un territorio de la fantasía, porque todo aquello que sea percepción y representación es fantástico, es un imperio absolutamente onírico, es el reflejo en el espejo, en qué medida refleja lo que hay y en qué medida refleja lo que uno quiere ser en su sexualidad. Entonces, todo ese juego fantástico, que en otra cinematografía sería muy realista, muy, como os digo, muy de dictado, Céline Sciamma hace un juego simbólico muy bonito, profundamente sensible, y que hace su cine muy accesible. Además son peliculitas muy cortas, de hora y cuarto, hora y 20, en la que lo que le interesa es mostrar una situación y no una historia, que es algo que también distingue mucho su cine. Hitchcock decía que el cine no es contar una historia, sino alargar una situación. Pues Sciamma es una fantástica maestra en exponer una situación y alargarla lo que sea necesario, lo que las imágenes nos vayan diciendo que tiene que hablar. Entonces, por tanto, es una cineasta formada en una escuela pública, formada en unos valores laicistas, republicanos, progresistas muy fuertes, y sobre todo ella tiene un mentor en sus años de juventud, que es Xavier Beauvois, que es un director francés maravilloso. Probablemente os suene o hayáis visto una película que se llama De dioses y hombres, ya tiene unos añitos. Quizás uno de los directores de esa generación menos conocidos hoy día, porque el cine francés se regenera a una velocidad tremenda, cada 10 años hay una nueva hornada, constantemente, precisamente por esa actividad tan fuerte que tienen las escuelas públicas, formando cineastas. Entonces Xavier Beauvois le inculca a Céline Sciamma un gusto
por el valor expresivo de la imagen, por lo simbólico y por la puesta en escena minimalista, donde el diálogo no es lo importante, sino la acción. Entonces, un cine de acción, que no deja de ser un cine aristotélico, ¿vale? Aristóteles es el primer gran guionista de la historia del cine, cuando dice que la acción son los personajes, no son los diálogos. Ahí le está tirando una puya, además, a Platón, evidente, con los diálogos. Pero lo que él quiere decir, y yo creo que es una lección que no ha caducado, ni mucho menos, es que un personaje no puede definirse a través de la palabra, o no solo de la palabra, sino de cómo se comporta, de cómo se mira, de cómo se refleja a los demás y de cómo se relaciona. Entonces, Sciamma hace eso, coge una situación y pone a sus protagonistas a comportarse de una manera natural. ¿Por qué lo hace además? Porque elige niños, niñas no profesionales. Ella no hace un casting entre agencias de actores. Ella elige, como lo suele llamar, niños, niñas lo más vírgenes posibles. Es decir, que la mediación de la cámara no sea importante para ellos, que no sean conscientes de que está ahí, de que su lenguaje corporal no esté mediatizado por el medio, sino por su vivencia. Y eso se nota muchísimo porque ves a los actores y a las actrices en particular rascarse, encogerse, sudar de manera espontánea, no saber enunciar a veces el diálogo de una manera natural. Todo eso tiene que ver con elegir actores que no son profesionales y ponerlos a funcionar en un escenario donde simplemente se les pide que sean ellos mismos. Y además lo hace eligiendo niños, niñas que tengan una problemática similar o parecida a la que ella quiere reflejar en cada una de sus películas. Y vamos a ver ahora viendo cinta a cinta cuáles son esas problemáticas que quiere enseñar o que quiere mostrar y por qué elige a esos intérpretes. Bueno, su primera película, que es complicada de encontrar porque no se estrenó comercialmente en nuestro país, se encuentra con subtítulos en inglés, pero bueno, es posible, es Water Lilies, es una peli de 2007. Se tradujo algo así como lirios de agua, aunque a mí me gusta más la expresión nenúfares, porque creo que representa, y es algo que en el cine de Sciamma se da muy bien, los títulos son muy simbólicos de lo que está contando cada una de las historias. Entonces, ¿qué es un nenúfar? Si lo hablamos en términos de pubertad y de adolescencia, pues es una flor que se abre, es una flor que necesita del agua, ¿vale? ¿Y ese agua qué es? Es el afecto. Entonces, la historia, que es una historia muy minimalista, está ambientada en París, en el extrarradio de París, además con intencionalidad. Y lo que nos está hablando es de tres amigas de una escuela de natación cuya vivencia de la sexualidad explota, surge, emerge en ese verano. Ellas son los lirios del agua, de la piscina, y ellas son las que tienen una sexualidad que empieza a despuntar. Uno de esos personajes se enamora de otra de las muchachas, es un amor a primera vista, es un amor platónico, y es una primera pista de que ella, como dice a sus amigas, no es como las demás, no es normal, a lo que su amiga inmediatamente le replica: ¿y qué es ser normal? No nos interesa la normalidad. No queda forzado eso en el discurso de las niñas en pantalla, es una frase muy natural, porque es la manera en la que ellas tienen, como niñas de principios del siglo XX, una manera natural de expresarse. Y además es un síntoma de esa rebeldía que va después a condicionar su adolescencia. ¿Qué más me da a mí la normalidad? Estoy enamorada de esta chica y me voy a acercar a ella. Entonces, ahí hay dos personajes que tienen ese despertar sexual común, y luego hay un tercer personaje, aparentemente heterosexual, pero que finalmente yo creo que Sciamma nos deja la puerta abierta a que también va a desarrollar un afecto y una sensibilidad más ambigua, es decir, quizás sea bisexual, o quizá no, o quizá le gusten en ese momento los chicos, pero luego le van a gustar las chicas. Eso no es lo importante es que son tres niñas que están aprendiendo a ser mujeres y están descubriendo su cuerpo. Y lo están descubriendo además de una manera natural, que tiene que ver con los ritos del agua, con los ritos del crecimiento, del florecimiento. Hay un juego además con los bañadores entre las vaginas, los nenúfares, el agua, que es absolutamente maravilloso y que solo una directora francesa sabe hacer de esa manera tan elegante. Y luego hay una metáfora muy bonita, que es la de una tortuguita, que va apareciendo de manera puntual en la película, que con un avance, poquito a poco, lentamente, y con ese caparazón, está evidenciando lo que es el tránsito lento
de la pubertad. Es decir, es un cambio que se quiere acelerar, pero que lleva su propio ritmo. Y hay una imagen preciosa de una de las protagonistas bañándose con su tortuguita, en el que le está dando empujoncitos, le está dando golpes a la tortuga para que avance más rápido, y la tortuga, cada empujón que le dan, se queda parada y luego vuelve a andar. Es decir, lleva su ritmo ese proceso, esa evolución, y por más que le peguemos y empujemos a la tortuga lleva su ritmo, ¿no? Bueno, es una escena fantástica. Pero ¿qué nos quiere decir la película en definitiva? Pues que son los años del descubrimiento, y es un descubrimiento, como antes bien decía Rodrigo, que pasa por primero el cuerpo, luego la identificación con los pares, es decir, con los amigos, con los hermanos si los hay, o las hermanas si las hay, y con los padres, que son las grandes figuras ausentes en el cine de Sciamma. Y ahí voy a hacer un pequeño inciso. En Petite Maman, una de las frases más demoledoras que dice la niña protagonista a su mamá es, bueno, hija, cuéntame algo, cuando la va a dormir, y le dice, claro, es la única hora del día a la que te veo. Claro, es un palo tremendo a la madre, ¿no? Porque le está diciendo todo. Entonces, esa gran ausencia de los padres empieza ya en Water Lilies. Es decir, los padres no son en el cine de Sciamma un reflejo, no son un espejo, no son un referente, han desaparecido, están ausentes de esa vivencia. Son niños, aunque tengan hermanos, otros familiares o primos, en el caso luego de Tomboy, que no forman parte de su universo, son muy ajenos, están muy lejos. Entonces esa también es una de las carencias que yo creo que Sciamma inteligentemente anuncia en su cine, que es esa distancia generacional abismal entre unos padres ausentes que creen que ya han hecho su trabajo y los niños que no ven en referente en ellos y se refugian en sus pares. ¿Y sus pares cómo se descubren? Se descubren a través del cuerpo. En todas sus películas el primer descubrimiento, la primera toma de conciencia de los protagonistas viene a través del descubrimiento de su cuerpo, después de una primera aproximación a su identidad sexual. Es decir, los personajes tienen muy claro el sexo que les ha dado la biología, pero después tienen muy claro y de una manera muy natural que otra cosa es su vivencia de esa sexualidad. Y es muy evidente cómo van construyendo su identidad con toda la complejidad que tiene, por un lado, la biología y por otro lado, el contexto, las relaciones que establecen. Y el hecho de nacer biológicamente mujer, en ningún caso se pone en conflicto con la visión de dos niñas en una piscina que se enamoran. Es decir, hay una disociación maravillosa entre la sexualidad biológica y la manera de vivir esa sexualidad. Y la atracción en esos años de pubertad, tanto hacia los chicos como hacia las chicas, o en el caso de Tomboy, hacia una chica que se presenta como chico. Podemos tener ahí una lectura de que puede ser una persona transexual o no, porque Sciamma luego lo va a dejar totalmente ambiguo. Es decir, es una fase más. Quizá le conduzca en el futuro hacia un cambio de sexo o no, o simplemente es una niña que quiere jugar a ser niño. Algo que luego los padres intentan, la figura de la madre en este caso, cortar de una manera que el público percibe que es antinatural, porque a lo mejor es un juego, pero a lo mejor es su identidad. Y hay que dejar que florezca, que es una idea que tienen todas sus películas, dejar que todo florezca. Pero bueno, no voy a anticipar todavía eso, sino que, centrándome en Water Lilies, traza las líneas maestras de su cine, que es el descubrimiento. Primero del cuerpo, después del reconocimiento con los pares, después hay un enfrentamiento muy bonito entre el individuo y la vida adulta. La vida adulta siempre se percibe como una domesticación de los instintos, de las necesidades, de la sensibilidad. El cine de Sciamma en ese sentido es eternamente adolescente, pero no es que esté echando de menos como realizadora un territorio idílico, es decir, ella no idealiza la adolescencia, ni la pubertad, ni tampoco la infancia. Está hablando de territorios mágicos, territorios que después, y eso es algo que Freud estudia mucho, se domestican para entrar en sociedad. Ella expone eso, es decir, no tiene una visión moralista ni descreída de esa situación, sino que simplemente la expone, y la expone como una realidad. Es un tránsito hacia la entrada en la normatividad. Y Sciamma lo que hace es rechazar cualquier tipo de normatividad que se escape a lo que es lo natural. Y hay una crítica muy francesa, muy marxista, muy de dialéctica, hacia lo que es la domesticación y la normativización que va contra la vivencia natural de los cuerpos y de las personas. Eso lleva a hablar también de otro de los temas cardinales de su cine y de la representación del cuerpo y de la aceptación, que es individuo contra sociedad.
Es decir, hay siempre en los personajes de Txama una reivindicación de la individualidad, de la libertad, de la igualdad, es decir, de los valores republicanos de la República Francesa, de una manera muy evidente, ¿vale? Y los enfrenta al Estado, y los enfrenta además de una manera radical. El cine de Txama sobre todo es un cine que llama a la libertad, pero una libertad que se gana desde la igualdad. Ojo, esto es muy importante, porque además en un presente en el que se habla mucho, y yo creo que mal, del concepto de libertad, Txama lo que hace es decir, ojo, primero viene la igualdad, después viene la fraternidad, y luego viene la libertad, pero lo innegociable es la igualdad. Si no se gana primero la igualdad, la libertad es una etiqueta, y la libertad es un todo vale, y no todo vale. Es decir, hay que partir de la base de que todos los seres humanos nacen iguales. Cuando eso está claro, y cuando los individuos se reconocen como iguales, entonces la conquista de la libertad es posible, porque entonces la libertad impondrá respeto y aceptación. Muchas veces la libertad no impone aceptación ni respeto. La libertad lo que impone precisamente es, esta es mi manera de ser, y si no te gusta, vete. O peor, si no te gusta, te encarcelaré o te convenceré de que tienes que ser como yo. No. Primero la igualdad, y eso es un cine, o es el cine o valor máximo que tiene bajo mi punto de vista el cine de Txama, que está fundamentado, como digo, en los valores de la República Francesa. Lo primero es la igualdad. Entonces, es un cine que llama a la igualdad, a que las niñas, los niños, entre ellos, jugando, como en esa peliculita que hizo Polanski hace unos años, basada en una obra de teatro, Juegos Salvajes, se arreglen entre ellos, jueguen entre ellos, asuman sus diferencias de manera natural, sin la injerencia de la vida adulta, porque además, y es algo que también en esa metáfora de la tortuguita está muy bien resuelto, esto es un proceso biológico, imparable, que revoluciona al ser, y de ahí lo que salga, pues puede ser un nenúfar, o puede ser una tortuga, o como en Tomboy, puede ser un árbol con ramas de abedul, es decir, pueden ser muchas cosas, pero ante todo es un proceso biológico que sigue su discurrir natural. Entonces, cuanto más tarde se normativice o más tarde se evite la normativización de ese universo, mejor. Entonces, esa conquista de la igualdad es maravillosa en el cine de Txama, del individuo, pero del individuo no que renuncie a la sociedad, no, porque luego hay otro tema que sobre todo se ve en Girlhood, que es, una vez pasada esa primera adolescencia, ¿cómo encajo yo en el mundo? No me puedo ir a una cueva a vivir, necesito vivir en sociedad. Entonces, ¿cómo encajo en el mundo? Esa es una segunda parte del cine de Txama. La primera parte es decir, oye, somos iguales, pero somos diferentes. Entonces, a partir de ahí después, ¿cuál es mi papel en el mundo? Water Lilies lo anuncia muy bien. Luego hay un trabajo suyo, mucho más desconocido, que por desgracia en España no se pudo ver, entonces pues no nos queda otra que ir a lo legal y tratar de descargarlo y de verlo, que es un corto llamado Pauline, que le encarga al Estado francés en una campaña contra la homofobia, que en ese momento en Francia es un problema bastante importante. Pues Pauline es como si cogiéramos a una de las protagonistas de Water Lilies, un par de añitos o 3 más tarde, ya convertida en mujer, y se pone a recordar ese personaje, Pauline, todos los problemas que ha tenido para ser aceptada, ¿vale? Problemas para ser aceptada porque a ella no le han permitido aceptarse, que es también otra de las líneas maestras de las que habla el cine de Txama. Acéptate tú y después que te acepten los demás. Y luego ya encontramos tu encaje en el mundo, como una versión acelerada de lo que es ese tránsito, ¿no? hacia la adolescencia y luego hacia la primera juventud. Os recomiendo mucho ver ese corto porque es un trabajo que desde la incomunicación y desde la soledad que tiene ese personaje, que no se siente libre para hablar y para vivir su sexualidad, su identidad, lo que está lanzando es un mensaje a especialmente las niñas, ¿no? que siempre son las más desfavorecidas en cualquier sistema normativizado, tienen que vivir. Es decir, emprendamos el camino de la aceptación, de la igualdad, y ya llegaremos a una libertad de expresión y de vivencia, que es 2 tipos de libertades de las que nos está hablando Txama en su cine. Hay una libertad de conducta y una libertad de vivencia, que son cosas distintas. Por supuesto que cada uno puede hacer dentro de unas normas de consenso lo que quiera, pero una cosa es eso y otra cosa es si se encuentra libre o no para vivir tal y como se proyecta y se refleja en los demás, que es otro tipo de represión muy distinta, ¿vale? Está la represión social, de superestructuras, si nos vamos a un lenguaje más
más marxista, más de escuela, y luego está la autorrepresión, en la que ya se podría jugar, y desde luego Ricardo, Ana Isabel, Marta lo saben mucho mejor que yo, cuánto tiene que ver en esa autorrepresión la superestructura o la mini-estructura, la estructura de la psique, que son cosas muy diferentes. Txema lo expone y deja que los personajes hablen, y saquen sus propias conclusiones. Pero ella nos está invitando a un camino muy claro, y es, primero hay un autoconocimiento y después hay un encaje social. Y la manera de hacerlo es a través de la igualdad. Y solo a través de la igualdad y el reconocimiento se llega a la libertad. No es fácil encontrar ese tipo de cine, y mucho menos que lo haga de una manera tan simbólica. Pauline lo hace. Lo hace también de una manera, a mí me parece que absolutamente maravillosa, su segunda película, que es Tomboy. Tomboy sí que se vio bastante en España, es una peliculita que tiene 10 años, y sí que es fácil pues encontrarla, la tenéis por ejemplo en plataformas tipo Filmin, y es una película maravillosa que los niños de 8, 10, 11, 12 años empatizan con ella de manera rapidísima. ¿Por qué? Porque está articulada a partir de los juegos de infancia. De nuevo es un verano eterno, como en el cine de Romer, como en el cine también de Resnais, como en el cine de Renoir, el verano del descubrimiento. ¿Vale? En el cine de Txema el paisaje, las estaciones del año tienen un valor simbólico muy evidente, ¿vale? Y es siempre una eterna primavera-verano que habla y que nos permite hablar de semillas, de lo que germina, de lo que florece, de lo que cambia, ¿vale? También ahí tiene mucho que ver esa metáfora que establece en su momento Hegel sobre la pubertad, que es con la vaina del gusano que se convertirá en mariposa. Es decir, ¿cuál es la realidad de la mariposa? ¿Es la vaina o es la mariposa? Son las dos, ¿vale? Una manera de acercarse a Hegel para mí es esa metáfora, ¿no? Son las dos realidades. ¿Qué es lo importante? La evolución, lo que comunica un estado con el otro. Eso es el cine de Txema, ¿vale? Es una vaina, es un capullo que va a florecer en una mariposa, ¿vale? En Water Lilies es muy evidente, y en Tomboy, con imágenes recurrentes de mariposas, es todavía más evidente. Entonces, en ese verano del descubrimiento, de los baños, del calor, de los juegos entre amigos, la protagonista es una niña que al principio no sabemos que es una niña, porque Txema es muy inteligente y la viste, le corta el pelo y provoca que su lenguaje gestual sea, o lo que podríamos entender como un lenguaje más propio de la masculinidad que de la feminidad, que es algo en lo que ella luego tiende una trampa y nos saca de la misma trampa. Es una niña a la que hasta los 10-15 minutos, cuando se está bañando con su hermana, sale de la bañera y coge una toalla y le vemos la vagina, es entonces cuando decimos, es una chica. Pero claro, ese descubrimiento de su cuerpo, de su sexualidad, cuando llega a los 15 minutos, ya nos da igual. ¿Qué más da que sea una chica o que sea un chico? Es un niño en transformación. Entonces, me daría igual si en lugar de tener una vagina tuviera un pene, porque sería exactamente el mismo dilema. Es una personita que se está construyendo, que se está descubriendo el cuerpo, que a veces lo niega porque ya se tapa, llega a meterse un trocito de plastilina dentro de un bañador para que los niños crean que tiene pene cuando se está mojando, ¿no? Intenta hacer ejercicio para interrumpir el crecimiento de sus pechos, intenta constantemente a escondidas cortarse el pelo. No sabemos si su vivencia final como adulta será esa, será la de una mujer que se entiende hombre y que quiere ser hombre, o a lo mejor es un juego de ese momento de la infancia. Ella no nos da una respuesta, simplemente quiere mostrar que en ese momento esa persona tiene esa vivencia y que es importante, primero, escucharla, defenderla, darle aire, darle esa igualdad, darle esa libertad, y que luego ya veremos qué ocurre. Y ese ya veremos no es lo importante. Lo importante es que en ese proceso de transformación, de vaina, de mariposa, no la pisemos. Ese es el cine de Txema. No pisemos un terreno que está en evolución y que está en cambio, porque lo que ocurra no es interesante, no es importante. Lo más importante es ver cómo cambia. Y eso es la vida. O sea, el cine de Txema es un tejido de la vida en movimiento. Iba a decirlo de a 24 fotogramas por segundo, pero ya con el cine digital eso ha quedado totalmente caduco y no tiene ningún sentido. Pero es la vida en movimiento, que es lo que es además una de las teorías más bonitas de André Bazin sobre el cine, que es la vida en movimiento.
Entonces seamos testigos de ese movimiento y de ese cambio y de esa evolución. Y no nos preocupemos de a dónde va a conducir, porque eso no es lo interesante. Lo interesante es respetar los procesos. Entonces, en Tomboy eso está maravillosamente bien explicado. Hay un conflicto con otra actriz, con una niña, de la que la protagonista se enamora. Es evidente el enamoramiento. Entonces, finge ser un chico porque cree que es la manera de llegar a ella. Y al final de la película hay un evidente enfrentamiento entre los dos personajes, porque claro, la chica que vive su sexualidad heterosexual se siente engañada por la niña que se hace pasar por niño. Pero una vez superado ese descubrimiento, que no deja de ser una mentirijilla más, como podría haber sido otra, ¿de acuerdo? Hay un reconocimiento en una escena muy bonita al final, donde ella le pregunta su nombre, que no se lo había preguntado hasta ese momento. ¿Cómo te llamas? Y la otra le responde con su nombre, y la niña le pregunta, bueno, ¿y cómo te llamas tú? Bueno, pues a partir del nombre es como se van a empezar a conocer desde el principio, ¿vale? Con lo cual el relato tiene un sentido circular muy bonito, en el que el descubrimiento, el crecimiento, la evolución empieza por tener un nombre, ¿de acuerdo? Que no es un asunto baladí entre los niños, que muchas veces se preguntan, ¿y tú quién eres? ¿Y cómo te llamas? Y no sé qué, tal y cual. Bueno, pues en la identificación con el nombre está la identificación de la vivencia y de la sexualidad. Y eso en Tomboy está fantásticamente resuelto. Es una metáfora preciosa de principio a fin. Podríamos hablar también ahí de cómo influyen las imágenes de Txama todo lo que es el imaginario poético de los malditos, ¿vale? De un Rimbaud, de un Baudelaire, de un Apollinaire, porque todo eso también está muy bien conjugado en las imágenes, ¿vale? Son imágenes muy poéticas. Después de Tomboy hace una película, su propia evolución además como cineasta sigue el proceso de crecimiento del niño, porque empieza con una película centrada en la pubertad, la niñez, luego avanza hacia la pubertad y luego ya en Girlhood tenemos adolescentes que van a ser adultas, ¿de acuerdo? Que es su tercera película, es decir, además forma una trilogía consciente, desde Water Lilies, pasando por Tomboy hasta Girlhood, que es en la que me quiero centrar ahora. Ella está formando una trilogía consciente de películas que está retratando los tres estados de la niñez, la pubertad y la adolescencia. Y es un ejercicio consciente, además, de ir retratándolo gradualmente. Y es una metáfora, casi una metametáfora de lo que está haciendo con su cine, con la vivencia de esos cuerpos, ¿no? Entonces, ya en Girlhood, ¿qué tenemos? Tenemos de nuevo un grupo de niñas, ya adolescentes, que van a pasar al instituto, cuyo máximo problema ya no es tanto su identidad de género, sexual, si son heterosexuales, si no lo son, sino cómo voy a encajar, cuál es el grupo al que yo me quiero aproximar. Entonces, inteligentemente sitúa la acción en un banlieue, en uno de los barrios de extrarradio de París, elige por primera vez intérpretes negras, y además lo hace para jugar con sus cuerpos, y para juzgar y para retratar muy bien la corporidad de lo negro en Francia, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos propone ahí? Un adolescente, una vez ya asumida la adolescencia y tiene que dar los siguientes pasos, ¿cómo va a encajar en sociedad? Evidentemente no lo va a hacer a través de un entorno laboral al que no ha llegado, no lo va a hacer a través de una familia invisible a la que rechaza en segundo grado de parentesco, porque los hermanos, los primos sí están muy bien trazados, pero los padres siguen siendo ausentes o siguen siendo figuras muy lejanas. ¿Cómo lo hace? A través de los amigos. Entonces, el tratamiento de la amistad cuando son niños y púberes no es una cuestión de integración, sino de juego, de aceptación y de representación a través del juego, pero ya en la adolescencia el juego se ha acabado. Ya hay una rivalidad, ya hay una competencia, ya hay un quién es mejor que los demás. Entonces, ahí nos está hablando Txama de un tipo de encaje muy distinto del adolescente, que muchas veces al adolescente se le bombardea con tienes que ir pensando en lo que vas a hacer de mayor, a qué te vas a dedicar, es decir, se le pone en un estado mental para el que no está preparado, cuando su estado mental es el de la amistad y el de la relación más próxima con los amigos. Entonces, en esa identificación con los pares, de nuevo, que es una de las líneas maestras del cine de Txama, se pone el acento de, ojo, primera construcción, primera representación de la identidad es a través del grupo. ¿Cómo elijo el grupo? Bueno, la protagonista, que es una chica tímida, ¿vale?, elige ser de las malas, ¿vale?, o elige ser de las más populares del instituto.
¿Por qué? Porque entiende que es el camino más rápido para sentirse aceptada, ¿vale? Digamos que es el camino fácil, ¿vale? La película es un viaje hacia el descubrimiento de que esa elección no ha sido la acertada. No porque las chicas que componen ese grupo sean intrínsecamente malas o le den un mal ejemplo, no, porque Txama, insisto, no valora nunca en términos morales, ni siquiera éticos, si una persona es buena o mala. Tiene una realidad que la condiciona, ¿vale? Y los contextos, daría para hacer otra conferencia sobre los contextos como condicionantes de la personalidad. No, son lo que son. ¿Qué tiene que hacer el personaje? Buscar la sensibilidad pareja. Es decir, buscar a los que en el buen sentido son tan raros o tan extraños como la protagonista. No coger el camino fácil de la identificación a través de la popularidad. Entonces, eso está muy bien retratado porque Txama no demoniza en ningún momento a esas chicas, bueno, pues que le roban el dinero a las compañeras, que un poco las asustan, que se pelean entre ellas, que hay una reivindicación también de su raza y de sus orígenes para encajar en Francia, ¿vale? Hay una mirada ahí también colonial hacia los emigrantes de segunda y tercera generación que sería muy interesante, pero que bueno, nos desviaría del tema. El asunto es, ¿cómo quiero encajar? Quiero encajar por un camino sencillo, que es, me junto a un grupo o busco mi grupo. Entonces, claro, esa conclusión es muy hermosa, porque en el plano final de la película, en el que ella, después de arrepentirse de haberse juntado con estas amigas, ¿no? Y después, tampoco quiero dar muchos datos de las películas, por si luego las veis o las queréis revisar, la protagonista intenta volver a casa, llama al telefonillo, le contesta a una de sus hermanas. Entonces, en otra cinematografía, otro director, otra directora, yo estoy seguro de que el personaje entra en casa, vuelve a casa. En el cine norteamericano, desde luego, porque el tema de la vuelta a casa es regular, ¿vale? Es una constante, va inscrito en su ADN. La vuelta a casa, el hogar, el sueño americano, todo eso está muy unido, la familia, ¿vale? Ella no vuelve a casa, ya no puede volver, porque el hogar en el cine de Txama es una utopía perdida y destruida, no cabe volver al hogar. En todo caso, el hogar es un recuerdo y es otra construcción mental, ¿vale? Y psicológica, no ha existido como tal. Tampoco puede volver con las amigas, tampoco puede volver con el grupo, porque ella en un momento determinado de la película elige convertirse en bueno, una especie de traficante de droga, también coquetea con la prostitución, es decir, está buscando su camino en los ambientes, ojo, no demonizados, sino no adecuados para quién es ella, para su realidad. Entonces, el plano, con un desenfoque maravilloso de París en la lejanía, es un perfil de ella y de su negritud, orgullosamente viviendo la raza y su identidad, en la que sale de plano. Es decir, por primera vez ella se da cuenta de que tiene que buscar su camino y de que no se trata de encajar en grupos ya socialmente establecidos, sino de buscar a sus semejantes. Entonces, ese nuevo viaje es fantástico, porque es de nuevo una Txama que las respuestas que da están abiertas. Podía haber vuelto con las amigas, podía haber seguido con el mundo fácil para conseguir dinero fácil. No, busca tu propio camino. Es decir, busca tus pares, busca la igualdad para ganarte la libertad, que es otro de los empeños habituales que tiene en su cine. Entonces, es maravilloso cómo, primero en Water Lilies, luego en Pauline, luego en Tomboy y luego en Girlhood, el mensaje constante de Txama es: busca tu lugar. Yo te enseño que hay una serie de contextos que te van a influir, amigos, familia, sociedad, estado, raza, origen, todo eso está ahí. Tienes que ser lo suficientemente valiente. Muchas veces se repite en su cine: sé valiente, sé fuerte, sé valiente, sé fuerte, porque el gran reto para superar esas etapas evolutivas es buscar el lugar, y ese camino es muy difícil, ¿vale? Porque es un camino en el que hay que ser refractario a todas las influencias que tiene nuestro entorno, y es muy complicado. Y Txama lo que nos dice es: esto es una batalla de muy largo plazo, es una batalla de años, entonces no tiene sentido buscar ni respuestas cortas ni caminos largos, es una cuestión de el corredor de fondo. Entonces, cuando se entiende eso, yo creo que los adolescentes, los niños que ven esas películas se sienten muy identificados precisamente porque ven no un reflejo directo de, oye, yo es que tengo que hacer lo que ha hecho esta protagonista, no, es que entienden que su camino es largo, simplemente.
que no va a durar un día, ni 2, ni 3, sino que esto es a muy largo plazo. Eso luego desemboca en, como os decía antes, quizá la película más conocida, que es Retrato de una mujer en llamas, donde se llega a ese camino ya en una primera juventud. Por primera vez se va del presente, pero para hablar del presente, ¿vale? Creo que es un siglo XVII, un siglo XVIII. Bueno, si habéis visto la película o no, os cuento muy rápidamente. Una retratista es contratada para pintar el retrato de una mujer de la nobleza. Unos 20 y tantos años tendrán las dos. Y entre ambas se desarrolla una historia de amor homosexual, hermosamente retratado, donde la metáfora del lienzo que se borra una y otra vez, de la pintura que se pinta una y otra vez, es metáfora de esa identidad que se borra y se pinta, se borra, se pinta, se borra, se pinta, se reescribe, y al final, el retrato final que sale no es como ella, como retratista, ve de la mujer a la que ama, sino que ella como retratista lo que tiene que hacer es reflejar cómo se ve a sí misma la mujer retratada. Y ese es un juego que se da en la pintura desde el siglo XVI, XVII, que es el gran debate en la pintura. Lo que explica la evolución de cada movimiento pictórico es la visión del artista o el artista que refleja la visión del retratado. Son cosas diferentes. Bueno, en la película, en Retrato de una mujer en llamas, por eso es Retrato de una mujer en llamas, ¿vale? De nuevo el título es muy simbólico. Lo importante es reflejar cómo se ve la retratada, mediatizada si acaso por la mirada de ella como retratista. Entonces, esa evolución de nuevo en la metáfora volvemos a ver mucho agua, mucho viento, es decir, el cine de Chama es un cine de elementos naturales. Ellas dos, sus escapadas amorosas, románticas, son en la costa, en la playa, un oleaje muy fuerte, un viento muy fuerte. Todo eso es muy representativo del mundo interior, agitado que viven las dos. Pero luego también la simbología, casi el mito del fuego, ¿vale? El fuego como llama que lo consume todo. También de la evolución, es decir, el fuego per se no existe, es un desencadenante químico, ¿de acuerdo? Es una llama, un estallido, una chispa que produce el fuego. Entonces, es un elemento que se produce por concatenación de otros. Entonces, toda esa evolución y toda esa metáfora que tiene la película, es decir, ¿qué somos en la película? Las dos protagonistas. Somos agua y somos viento, y queremos ser fuego. Eso es maravilloso. Ha habido muchas críticas a la película porque quizá se entendía que era como la gran película de Chama que decía: yo soy lesbiana, estoy orgullosa de ser lesbiana y esta es una historia de amor abiertamente homosexual. Si eso es lo de menos en la película. Es una película elemental en el más puro sentido de la palabra. ¿Qué somos o qué nos dicen que somos y qué queremos ser? ¿Cómo te retrato? ¿Como un retrato al uso, pictórico? Bueno, pictórico no, academicista, de una mujer que a través del retrato tiene que buscar marido. Es decir, un retrato que te muestre como el objeto que quieren que seas o como tú eres, que eres una mujer en llamas. Pues el retrato final es el de una mujer en llamas, ¿vale? Es la mujer a la que se le intenta decir que es una cosa, pero es que es otra. Entonces, el retrato no puede ser más que el que es. La mediación del artista que la pinta es eso, reconocer que esa mujer que tiene delante de sí, como ella misma, es una llama, es un fuego. No es ni aire, ni es tierra, ni es agua, ¿vale? Es una llama. Y el epílogo final, que también ha sido a veces muy criticado porque subraya demasiado otra vez la metáfora o lo que nos quiere dar a entender la película, a mí en cambio me parece maravilloso, y es, pasados ya unos años, esa mujer que ha tenido que casarse, tener hijos, porque socialmente no podía vivir en esa época, evidentemente, un siglo XVII, XVIII, yo creo que es más bien el siglo XVII, su sexualidad sigue siendo esa mujer en llamas reprimida. Entonces, la película está hablando también de un presente donde esa situación se sigue dando, es evidente, que no todo el mundo vive abiertamente o su sexualidad o su identidad o simplemente su naturaleza. Entonces, no creo que sea una película impostada en el sentido de que es demasiado explícita, sino que está apuntando un problema que todavía existe como existía hace 2 o 3 siglos, que es el de ¿tú qué eres? ¿Eres fuego, eres viento, eres tierra o eres agua? Es decir, es la teoría clásica de los elementos, ¿vale? De los griegos, de Euclides, de toda esa geometría cósmica maravillosa que se establece con los elementos, sigue siendo válida. Es decir, ¿qué elemento eres? Y a lo mejor eres una mezcla de ambos, que es también lo que se da a entender en la película, ¿no? Cuando esa especie de visión onírica que tiene la protagonista, como que se le incendia el vestido,
claro, ahí se está evidenciando la transición también del fuego cuando se contagia un cuerpo o la naturaleza, que es la llama sobre la llama, que es otra de las metáforas que tiene tan hermosas la película. Y eso nos conduce a su última película, que tuve la suerte de ver esta semana, Petite Maman, que se estrena el 29 de octubre, donde después de esa primera trilogía de Water Lilies, Tomboy, Girlhood, esa especie de punto y aparte o de suma artística que es Retrato de una mujer en llamas, Sciamma en Petite Maman vuelve a un territorio que es el de la infancia. Probablemente estemos ante no sé si llamarlo, no sé, un reboot de su propia carrera volviendo al primer terreno, que es el de la infancia, ¿no? Yo creo que ella quiere volver a contar otra vez esos estados o esos grados evolutivos de la personalidad, volviendo al territorio de la infancia. ¿Cuál es la premisa argumental? Una niña y sus padres vuelven a la casa de la abuela de ella y de la madre de su madre, porque ha fallecido, y entonces van a recoger la casa, que es algo por lo que todos hemos pasado en algún momento, ¿no? Entonces, la niña hace una amiga, ¿vale? Con esto no creo que esté traicionando el argumento ni descubriéndoos nada. Una niña que es muy parecida a su mamá de pequeña, ¿vale? Y ya sabréis evidentemente la razón de por qué eso es así. Es un realismo mágico muy, muy apuntado. Entonces, en ese reflejo de la niña con la niña que fue su madre, se construye la identidad de ambas y de la abuela fallecida. Entonces, cuando nos enseña la película una niña que es niña, una adulta que fue niña y una abuela que fue niña y madre, se nos está contando todo. Es decir, se está anunciando la niñez, se está anunciando la futura pubertad, la adolescencia, se está anunciando la primera juventud, se está anunciando la maternidad, la vejez y la muerte. O sea, es un ciclo vital en apenas hora y cuarto que dura la película, fantástico. De nuevo, no hay enunciación, no hay protagonistas que hablen con un diálogo escrito por un guionista y que dices, jo, qué chapa me estás dando. Es decir, para esto me abro un libro y entiendo lo que me... Es decir, no son protagonistas de discurso, sino que hablan con las acciones otra vez, ¿vale? Con un comportamiento natural. ¿Qué es lo más natural de la niña que querer conocer a la niña que fue su madre y a la madre que fue su abuela? Porque la niña ya sabe que un día será madre y será abuela. Entonces, en esa identificación tan bonita con las edades de la vida, ¿no?, que le esperan a ella, empieza a entender la clase de niña que es y empieza a darse cuenta de la relación que tiene con sus padres. Unos padres que en esta ocasión están más presentes que en otras películas de Sciamma, en el que se aprecia que hay un grado de separación, ¿vale? Una tristeza. Hay dos frases que son demoledoras en la película. La niña en un momento dado le recrimina a su padre que su padre nunca le cuenta nada sobre su infancia, y la niña quiere saber cómo era su padre de pequeño, qué cosas hacía, para identificarse con él o no. Y entonces el padre, que en ese momento está fumando un cigarrillo y que está nervioso, se acerca a su hija, porque la niña le ha preguntado, bueno, venga, pues ¿qué cosas te daban miedo? Que es lo más natural, ¿no?, cuando los niños intentan preguntarnos cómo éramos de pequeños, ¿no? Entonces el padre apaga el cigarrillo, cierra la ventana como si todavía alguien le fuera a escuchar, se acerca a su hija y en voz baja le dice, de pequeño tenía miedo a papá. La frase está encerrando todo lo que ha sufrido ese niño, que ahora es padre. No hace falta un flashback, no hace falta un parlamento con su mujer, no. De pequeño tenía miedo a mi papá. Ya está. Definido el personaje y definida la relación con su hija. ¿Cómo? Con una acción, ¿vale? En este caso se verbaliza, porque es necesario verbalizarlo, pero es una frase natural, no discursiva, ¿vale? ¿Cómo luego ella pinta la relación que tiene con su madre? Pues con otra frase demoledora. Cuando la niña le dice, jo, mamá, es que siempre te veo triste. ¿Por qué estás triste? La tristeza, ¿de dónde te viene? ¿Cómo es posible que siempre te vea triste si parece que estás bien con papá? Todo en ese subtexto. Entonces, la madre, como había hecho el padre, se acerca a la niña en voz baja y le dice al oído, tú no has inventado mi tristeza. Porque la niña tiene miedo
Pues es una niña que nace cuando la mamá tiene pues 20 y pocos años, ¿no? 23, 24. Entonces la niña cree que es culpable de que su madre esté triste. ¿No? No tengas... No, tú no eres la culpable de mi tristeza. Y a lo mejor el papá tampoco. La tristeza hay que buscarla en otro lado. Schama no da una respuesta a dónde estará la tristeza de ese personaje. El personaje es triste. Bueno, ¿qué importa el origen de la tristeza? Lo que hay que hacer es entenderlo, como entender el trauma no declarado del padre y entender el trauma que tiene esa niña que se ve un poco pues en tierra de nadie, ¿no? Y que su único interés es conocer a quién fue su abuela y a quién ha sido su mamá. Entonces, volver a la infancia, que es un poco, lo apunta en Water Lilies, pero poquito, en Tomboy, pero volver explícitamente a la infancia, un poco para reiniciar su carrera, ahora, ¿no? Después del reconocimiento de Retrato de una mujer en llamas, para decir, tengo que volver a empezar, y la mejor manera de volver a empezar y de iniciar una nueva etapa en mi carrera como cineasta es volver a la infancia y buscarme quién fui o quién soy ahora y en quiénes me reconozco. Entonces, ese camino en Petite Maman está muy bien descrito, porque la metáfora de la mariposa, la metáfora del árbol, de la tortuga, de los elementos naturales, vuelve a estar muy presente en la película. ¿Cómo? En la construcción de una casita en los árboles, de la niña con la otra niña. Entonces, esa metáfora de la construcción de un árbol, de un refugio, pues eso es la niñez, ¿vale? Es un refugio impenetrable. Es una casita en un bosque que te protege cuando llueve, que es una metáfora explícita porque en un momento determinado las niñas se refugian en la casa cuando hay una tormenta de verano y luego vuelven a la casa. Entonces, ese retrato de la infancia que hace en la película de refugio en refugio, el padre también para ella es un refugio, la madre es un refugio, la abuela era un refugio. Esta niña, lo que ocurre con la niña en ese bosque encantado, en ese bosque animado, es un refugio. Bueno, pues Schama está volviendo otra vez a un refugio, a buscar respuestas o a buscar un camino. No os desvelo el plano final de la película, pero creo que es muy simbólico de ese regreso a la infancia, ¿vale?, para seguir buscando los caminos que van a condicionar luego pues, el devenir de su vida adulta. Yo creo que este es el punto adecuado en el que yo me tengo que callar y dejar de trazar un poco lo que para mí sugiere el cine de Schama, las líneas maestras que hay en su cine y sobre todo tratar de invitaros a recuperar, a revisar, a ver su cine como una mujer que habla de tránsitos, ¿vale?, de cuerpos y de identidades en tránsito, en transformación constante, que todo eso es una metáfora de nuestro propio crecimiento, no solo en las edades tempranas de la vida, sino en las posteriores, porque el hombre camina hacia la muerte. Entonces, ese camino no tiene fases definitivas, ¿vale?, sino que son distintos grados. Entonces, entender la vida como un tránsito constante puede ayudar mucho a entender los años más difíciles, porque a veces se tiene la tentación de esto pasará, sí, pero ¿y lo que viene después qué? Porque estos años pasan, pero luego llegan otros, y luego otros, y cada uno tiene su problemática, y quizá la mejor manera, como dice Schama, de entenderlos, es que esto es un proceso de construcción constante, que no termina, que siempre se va enriqueciendo. Y con esto termino. Creo que Schama también representa muy bien la idea del cine o de la imagen, porque es una cineasta, que comentaba John Berger, un autor bueno, maravilloso, que para mí es un auténtico maestro de la comprensión de la imagen, y es detrás de cada imagen, se refiere a la fotografía, pero esto vale para la pintura, para el cine, para cualquier representación visual, empezando por la representación mental que tenemos de nosotros mismos. Detrás de una imagen se esconde el fantasma de otra imagen. Bueno, pues en Schama eso se ve muy claramente. Y una de las claves para entender también estos estados de tránsito es, si cada imagen y cada representación nuestra, o que hacen los demás de nosotros, la entendemos como eso, como el fantasma de lo que va a ser o de lo que fue, pues entonces habrá mucho terreno ganado para entender en qué queremos convertirnos. Y con esto, pues, chimpún. No sé si me he pasado de tiempo o... Bien. ¿Bien? Bien. Bueno, bien. Pues muchísimas gracias, de verdad.
Raúl, yo creo que lo interesante después de haberte escuchado es que podamos tener un pequeño intercambio. Yo solamente, sí me quedé con una cosa, bueno, con muchas cosas, pero esta idea de cómo hay algunos conceptos que son difíciles y que nosotros sabemos, ¿no?, que fuera de ciertos ámbitos del conocimiento y del saber, el psicoanálisis en concreto, son difíciles de aprender, ¿no? Y creo que pues este paseo que nos has dado lo que muestra es el objetivo que teníamos, ¿no? Cómo el cine puede soportar, ¿no?, la transmisión de estos constructos, ¿no?, que a veces, bueno, son bastante complicados de incorporar, ¿no?, fuera de ciertos espacios, el clínico y en el caso del psicoanálisis, ¿no?, concretamente. Bueno, los invito a participar, a todos los que están online también, levanten la manito. Yo me voy. Gabriel Yani quiere intervenir. Gracias. ¿Ha salido? Sí. Ante todo, Raúl, celebro profundamente que haya sido la presentación de Marta para que Ana Isabel haya podido escucharte y que todos nosotros hayamos tenido el enorme placer de escucharte en una panorámica no solo de una cineasta, sino de lo que es la complejidad, más que nada de la adolescencia o de ese tránsito al cual mencionabas, ¿no? Creo, como decía Ana Isabel, es muy fácil reconocer en todas y cada una de las cosas que has ido mencionando a partir del disparador de las diferentes películas, los baluartes identitarios y los procesos adolescentes que cada adolescente, cada puber tiene que trabajarse y pelear en la vida, ¿no? Me pareció realmente preciosa la exposición que hiciste. Me quedé muy colgado con una cosa que dijiste al principio, que la vengo arrastrando, que es lo que te quería preguntar, que por eso habías elegido a esta cineasta, a Celina en concreto, para no solo porque ilustra muy bien, sino porque querías poner el acento en la visión contemporánea de una cineasta sobre la problemática de la infancia y la adolescencia. Si no es esta, ¿cuál es la visión del cine que tiene sobre la infancia y la adolescencia? Ya sé que me excedo en lo que fue tu presentación con esta pregunta, pero me quedé muy intrigado. Si no es esto lo que se debe recoger de lo que es ese tránsito que también describías, ¿qué dice el cine de la infancia y de la adolescencia? Pues cada cinematografía ofrece una respuesta a lo que representan estos años. Claro, yo creo que la manera más sencilla de acotar una pregunta tan rica, ¿no?, es intentar profundizar, por un lado, en cuál es el discurso dominante audiovisual, que es el del cine norteamericano, por una serie de cuestiones industriales, pero es el discurso dominante, y cuáles son las contranarrativas que se ponen a ese discurso, ¿no? Entonces, el cine comercial, básicamente, yo creo que intenta eludir estas cuestiones, primero porque representarlas es complicado, y segundo porque se teme retratar esos momentos de la infancia en toda su complejidad, que es principalmente, yo creo, en mi opinión, la del autodescubrimiento y el encaje. Entonces, la visión de la infancia y de la adolescencia se suele medir en tramas que tienen mucho que ver con lo fantástico, con lo aventurero, y con definir un territorio de la infancia como un territorio de aventura y de juego, en el que otro tipo de cuestiones como la identidad sexual, el descubrimiento del otro, la amistad, la personalidad, no me gusta decir líquida, flexible, que puede tener en ese momento esas edades, eso se obvia. Se obvia por problemático de cara a un estreno comercial, a que eso pueda herir sensibilidades. ¿Pero por qué se hace? Porque el cine planteado solo como ejercicio comercial, que intenta satisfacer a un gusto, digamos, general, no quiere herir a nadie. El cine comercial. Entonces, la única manera de no herir, que yo creo es un concepto que se tiene que superar, o de no molestar, es decir, eludo esa cuestión.
y convierto la infancia en otra cosa, que es, sí, un descubrimiento, pero de otras cosas. El juego, el eterno verano. La película que mejor ejemplificaría toda esa visión de lo que puede ser la infancia en el cine más comercial es E.T. y los Goonies. Es un tipo de cine que la infancia es eso también, evidentemente, pero se eluden otro tipo de cuestiones porque meterlas en un relato de esas características quizá hace que la película no sea atractiva para determinados públicos que no quieren ver esa representación en pantalla de esas cuestiones, que las tratan de tapar, o que bueno, esas cuestiones las resuelvo en casa o en el colegio, o vengo al cine a divertirme, al entretenimiento. O sea, concebir el cine desde una perspectiva del entretenimiento te lleva ahí, ¿vale? Percibirlo como un elemento que puede ayudar a entendernos, ¿vale?, sin renunciar a que sea comercial, porque yo creo que el cine de Sciamma también es entretenido, y sobre todo cuando, o sea, en Girlhood hay una escena maravillosa donde las chicas interpretan de pe a pa una canción de Rihanna, el Diamonds, me parece que se llama, íntegra, y es cómo se ven ellas, o cómo quieren verse si Rihanna contara con ellas para grabar un videoclip. Claro, entonces no es la típica escena de peli norteamericana que veríamos de que suena una cancioncilla y los chicos o las chicas la bailan durante unos segunditos porque esa canción mola. No, y se quieren divertir, no, es que el videoclip, en este caso la escena, sea la canción completa, es porque esa autora ya no quiere entretener con esa canción, quiere usar esa canción para que las chicas bailando se toquen, se besen, se descubran, no tengan tabúes, se reconozcan unas a otras. Claro, es que es un uso muy distinto. Entonces, el uso entretenido, más comercial, pues pasa por eludir un poco esas cuestiones. ¿Porque los cineastas no son capaces de abordarlas? Yo creo que no. Sino porque la película tiene otro objetivo. Cuando el objetivo no es solo entretener, sino aportar una visión de la vida, de las cosas, que nos haga reflexionar, que nos haga pensar y reconocernos, pues tienes que mancharte las manos, ¿vale? Entonces, en Francia, por ejemplo, yo creo que es porque además, eso es una cosa que no he querido comentar un poco para alargarme, en Francia hay un género, desde los orígenes del cine en Francia, que es el coming of age, ¿vale?, que son las películas de tránsito, de niñez a pubertad y de pubertad a madurez. Eso es una nota que está en la genética del cine francés, y por eso me he ido a Céline Sciamma, porque está en su cine y está en su manera de entender para qué tiene que valer el cine, y además cine enseñado en una escuela pública y con una serie de valores sociales muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, cuando tu objetivo no es entretener, sino preguntarte cosas, ¿vale?, y no idealizar sobre todo esa niñez o esa pubertad, que es lo que hace un cine más comercial, que es idealizar ese territorio como perdido, pues entonces te tienes que ir a estas cuestiones, que son muy difíciles de representar cuando intentas que el niño hable como un adulto, que es lo que pasa mucho, por ejemplo, en el cine español, ¿vale? El cine español intenta que los niños y los adolescentes hablen como no les es propio, y de repente aparecen Shakespeare. O peor, se les folcloriza demasiado en un lenguaje de la calle, con argot, tío, ¿qué pasa? Joder, macho. Es decir, como si acercar ese habla al habla común de la calle los hiciera más auténticos. Bueno, si dicen eso, pero dicen tonterías, no son niños, ni son adolescentes. Les tienes que poner a actuar en campos propios de niños y adolescentes, que no siempre ocurre en el cine, ¿vale? En eso, por ejemplo, Almodóvar a veces es muy tramposo, por ejemplo. Entonces, pon a los niños y adolescentes a hacer las cosas que les son propias y deja que se expresen naturalmente a partir de un guión mínimo, pero sobre todo el lenguaje corporal, y que nada de eso esté controlado, ¿vale? Por eso Sciamma se va, planta la cámara en un trípode y se va, y hace una toma en la que se vea en conjunto. ¿Por qué? Porque si la cámara está muy lejos, el niño ya no se siente mediatizado y entonces es más natural. Y aparte, con los teleobjetivos actuales, tú puedes plantar la cámara donde quieras y luego ya cierras el foco y coger una imagen. Pero si el niño o la niña no ve eso, es mucho más natural. Y entonces esas cuestiones afloran solas. Pero claro, la visión dominante o que se antepone a esa es: la infancia es juego, la adolescencia es rebeldía. Entonces, en esa coordinada del juego y la rebeldía se mueve buena parte del cine.
¿no? De lo soñado, lo que pudimos ser, pero siempre casi desde una actitud de, claro, la adolescencia es rebeldía. Yo tengo mis dudas de si lo que denota la adolescencia, ¿por qué? Porque cuando uno habla de rebeldía, o sea, el lenguaje, y esto los estructuralistas lo saben muy bien, Saussure, etc., el lenguaje no se define por lo que dices, sino por lo que no dices. Entonces, cuando tú estás hablando de rebeldía, lo que estás hablando es de domar, y de domesticar, y de conquistar ese territorio y decir, bueno, tendré que aguantar tus rabietas hasta que ya seas una persona. No, evidentemente un adulto no puede tener rabieta, aunque las tenemos, ¿vale? Lo que pasa es que no tiramos cosas o juguetes, a veces sí, como es un cuaderno y lo tiramos al suelo. Entonces, hablar de rebeldía es hablar de domesticar. Entonces, no me parece que la infancia o la adolescencia sea tanto un trabajo de domesticación, ¿vale?, sino de entender que hay una serie de normas, de estructuras, etcétera, que están ahí, que hay que convivir con ellas, pero lo que tú tienes que hacer es buscar tu lugar en eso y jugar ahí. Y a lo mejor la rebeldía no es algo a lo que se tenga que renunciar, sino que hay que saber encauzarlo como un motor creativo, ¿vale?, o inspirador, pero no per se la rebeldía es mala, ¿vale? Entonces, claro, si la niñez es juego y la adolescencia es rebeldía, pues todo ese cine explica luego cómo se domestica al adulto en las películas, ¿vale? Cuando no se hace eso, se ve otro cine donde ni el niño ni luego el adulto está domesticado y toma decisiones sensibles. Y claro, para eso el cine francés es que es muy bueno, ¿vale? Porque es un cine donde no se ven personajes, ni siquiera en las producciones más comerciales, que estén aplastados, ¿vale? Son individuos, y es que eso es muy francés, pero claro, es que es un ejemplo muy bueno. Son individuos que tienen grabados el libertad, igualdad, fraternidad. Claro, es un lema que hoy nos puede parecer propagandístico, y en su momento lo fue, ¿no? Lees a Diderot, lees a toda esta gente, a Rousseau, y dices, bueno, pues sí, era un lema político, pero era un lema en el que se creía, porque respondía a una libertad, que era conquistar lo que no se tenía. O sea, antes de la Revolución Francesa, el ser humano, esos valores no existen, existen, como se dice en el cine, upstairs, pero below the stairs eso no existe. Hay, por ejemplo, en Estados Unidos, el cine Robert Altman sí que retrata muy bien eso, quién está por encima y quién está por debajo de la escalera. El cine francés es como que lo incorpora de una manera mucho más natural. La escalera existe, pero hay que intentar liquidarla por todos los medios, ¿no? Y que haya comunicación en la escalera, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Entonces, claro, con eso, cuando uno ya ve una peli con niños adolescentes, sabe un poco cuál es la visión que se está... ¿Por qué Hitchcock decía que ni animales ni niños en las películas? Pues no puede domarlos. Pero él, como voyerista, quería domar específicamente a las mujeres en su cine, con unos valores visuales maravillosos, pero machista como él solo, desde nuestro punto de vista. Claro, para un hombre de su tiempo podía ser una visión, no voy a decir normal, porque tampoco todos los cineastas de esa época tienen esa visión, pero él usa la cámara para lo que la usa, es evidente, ¿vale? Entonces, eso explica luego muchos discursos que luego se establecen en otros cines cuando tus referentes hacen eso con los personajes, ¿no? No sé si te he contestado, sí, claro que sí. Lo que pasa es que yo tiendo a enrollarme de una manera que no... Pero es un placer, así. Ya, pero tampoco es muy sano porque se nos va el tiempo. Cuando eso, yo a mis alumnos se lo digo muchas veces, cuando eso, por favor, que alguien finja que se cae, así dormido, sobre la sopa, y entonces ya despierto yo, y digo, ya está. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir, comentar algo? Estoy diciendo en la sala porque están aquí Raquel Reyes, que está online. Raquel, exacto. Hola, buenos días. Bueno, primero agradecer, me ha parecido fascinante tu presentación, lo quería agradecer, me ha encantado. Y quería preguntarte, Raúl, un poco también a propósito de lo que comentaba Gabriel, en la parte de esta alfabetización visual. No sé si dices que en Francia sí que hay como en las escuelas, digamos, referentes visuales que se trabajan. No sé si en España esto también se hace con los adolescentes. Estaba pensando
como en la responsabilidad ética de que pudieran ver esto quizá a través de la escuela o no. No sé si nos puedes decir algo de esto, si existe algo de esto, si se trabaja, ¿no?, al margen de la universidad o de círculos relacionados, bueno, con el cine, pero en el mundo adulto, ¿no? Cómo me venía un poco a la cabeza cómo hacer llegar, aparte de los padres, que lo podemos hacer con nuestros hijos, pero en escuela, cómo hacer llegar esto, no sé si incluso, bueno, todas las películas que has comentado de Céline Sciamma me parecen espectaculares y yo creo que realmente los adolescentes pueden agradecer ver un cine así. Pues, a ver, la escuela pública no tiene un programa, por ejemplo, en el que se contemple la educación visual, que es algo que es urgente, ¿no? Que es, porque además estamos en una cultura con redes sociales, con internet, netamente visual, y sin embargo a los chavales no se les explica qué es la imagen y cómo tienen que leerla. Eso es muy complicado porque, claro, a partir de ahí entenderían mucho mejor que no deben hacer ciertas cosas en redes sociales, ¿vale? Porque viene de un desconocimiento fundamental de qué es una imagen y para lo que sirve. Entonces, no hay una pedagogía de cultura visual en las escuelas, no la hay. Tampoco en los institutos, y en la universidad, pues el que decide estudiar imagen con 18 o 19 años empieza a entender qué es una imagen, que es algo complicado bueno, no es complicado de entender, pero tienes que llegar al punto de que, y esto es a ver, te respondo un poco cómo entendí yo de qué iba todo esto. Cuando uno entiende que El nombre de la rosa no es una historia de detectives, entiende lo que es la imagen. Pero El nombre de la rosa, para un 90% de su público, es una historia de detectives ambientada en la Edad Media, donde la Edad Media pues, es algo muy oscuro, muy frío, muy pestilente, muy uy, qué miedo, y donde, bueno, sí, retratan a la iglesia de aquella manera. Pero es que es una historia sobre la ilustración, ¿vale? Llegar a ese punto es lo que te hace entender cómo funciona la imagen. Los niños y los adolescentes, evidentemente, pues hacen una lectura explícita de las cosas. No han desarrollado todavía un valor crítico para entender que todo eso es representativo y es simbólico, ¿vale? Hacen una lectura superficial, pero es que es normal. O les invitas y les enseñas a que vean detrás de eso las cosas, o no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué haría yo? Que creo, o sea, no se hace porque además los programas de educación pública los conozco bastante bien. Yo trabajo en una universidad pública, pero tengo muchos amigos que dan clases en primaria, en secundaria. No hay formación visual. El único resquicio es que un docente entienda que estas películas son buenas para sus alumnos y utilice una clase para ponerlas. Es decir, todo queda en la iniciativa individual del profesor de turno, que decide que a sus alumnos les tiene que enseñar esto porque es importante. Si no se lo enseña, el sistema tampoco le obliga a enseñárselo, ¿vale? Cuando se habla del apoyo audiovisual en las clases, pues todo se reduce al PowerPoint, a vídeos de YouTube, o que el viernes, que es el día un poco más festivo, les ponemos una peli de Pixar, ¿vale? Que está muy bien para unas cosas, pero creo que un niño puede ver Petit Maman. Un niño de la edad de la protagonista, porque es que, o sea, no está pensado para que lo vea la mamá o la abuela, que también. Es que el niño puede seguir la narración, es que son fábulas, ¿vale? Son cuentecitos casi lo que hace Sciamma, ¿no? Entonces, ¿existe? No. ¿Qué se hace en concertados privados? Yo ahí ya estoy más perdido. No sé si hay un programa en el que se intenta lanzarle a los chavales ciertos discursos apoyándose en una serie cerrada de películas, ¿vale? No lo sé, te veo que no, que dices que no. Entonces queda siempre todo un poco a la iniciativa del profe de turno. Volvemos a lo de siempre, es que la escuela en España no es como la escuela en Francia. La escuela en Francia es laica y eso, pública o privada, no hay tutía. En España tenemos una mezcla de intereses extraños, por muchos motivos, que impide que haya cosas naturalizadas, ¿vale? Entonces tú pones una peli como Tomboy
y estoy seguro de que al día siguiente 50 padres piden tu dimisión como director del colegio. O piden que ese docente sea encarcelado y ajusticiado, ¿vale? Porque están adoctrinando. No creo que en este caso sea un tema de adoctrinamiento, es que creo que es una... O sea, que Sciamma está naturalizando una realidad que no conoce ideologías. O sea, a mí me gusta su cine porque evidentemente ella tiene una formación de izquierdas, republicana, laica, y además ella es homosexual. Y eso a lo mejor sobre el papel dices, ah, vale, yo no voy a ver tus pelis porque yo eso no lo compro. Pues primero tienes que verlo porque no piensas igual, entonces tu obligación cuando algo no es como lo que tú quieres es verlo, para entenderlo y no tirarle bombas, ¿vale? Eso es lo más importante. Y luego lo segundo es que esto no va de ideologías, que es que esto es lo natural, que esto ocurre, ¿vale? Que todo esto es un proceso biológico y lo que intentamos es racionalizarlo un poco y mostrarlo en imágenes para entenderlo mejor, porque si no pues seríamos como las panteras o los leones, que no se hacen preguntas, pero nosotros intentamos que eso que sucede entenderlo psicológicamente, ¿no? Entonces, en las escuelas no se hace, y no se hace, yo creo, que porque no se quiere herir la sensibilidad de nadie. Entonces, se pasa de puntillas, y queda en el docente de turno la posibilidad o no de hacerlo. Cuando son películas muy naturales. Claro, nadie protesta, no, que se lean El Conde Lucanor, La Celestina. Bueno, no lo van a entender. Yo no lo entendí, ¿no? No, que se lean El Quijote, es como que no se discute, ¿no? Si a lo mejor eso es, que lo es, más subversivo que leer una peli de Sciamma. Entonces, claro, lo visual en las escuelas no se trata, por todos estos problemas. Entonces, si se tratara, a lo mejor el niño o el adolescente que luego llega a una consulta con X problemática, a lo mejor tenía más recursos y estaba mejor armado para saber lo que le ocurre, que simplemente el padre de turno o el señor o señora mayora de turno, que le hacen entender la adolescencia desde un punto de vista que a lo mejor no es el que se corresponde con la realidad o con lo natural, que es el cine de Sciamma. Entonces, si esto no es ideología, si esto es exponer cosas que pueden ocurrir y ya está. ¿Qué ocurre? Que evidentemente, qué casualidad que lo exponen directores, directoras que tienen un camino distinto al de otros, ¿vale? Pero es que eso es incuestionable, es natural que tiren por ese camino, ¿vale? Pero bueno, programa no existe, asignatura cultura visual no existe. Solo en el bachillerato de Artes y Humanidades, durante el último año, previo a la EBAU, se da una asignatura que es cultura visual, que básicamente les cuentan un poco la historia del cine. Y qué es una banda sonora, qué hace un montador, un director, un guionista. Y están un poco asesorados también los profesores. De repente hacen lo que pueden, ¿no? Pero bueno. Sí, los profesores de cultura visual sí que tienen una guía docente, sí, ¿vale? Y hay un itinerario en el que se les dice un poco en qué tienen que hacer énfasis, pero es todo muy técnico, es decir, que ellos en el examen de la EBAU, si les preguntan qué hace un técnico de sonido, sepan responder. O si les preguntan, por ejemplo, yo es que estoy en la... Bueno, porque esto va por sorteo, ¿no? Cuando me toca ir a la EBAU, pues, y además en ese examen de esa asignatura concreta, las preguntas son, ¿quién fue Méliès? Por ejemplo. Cita 3 bandas sonoras del compositor John Barry. Vale. Mira este anuncio publicitario y analízalo desde el punto de vista del color, de la composición y de si utiliza o no un tropo para vender un producto. Vale, correcto, sí, eso está bien, pero con 18 años a ti ya te pueden poner algo que no sea, pues no sé, el acorazado Potemkin, ¿vale? Y te hablen de películas que están en tu arco de edad, de madurez, y veas que el cine es otra cosa y que tienes que entender las imágenes de otra manera. Pero es que todo en España depende del docente. Bueno, estamos sobre la hora, Raúl, pero voy a leer una última pregunta de Adriana Sisman, que quiere agradecerte mucho la charla
de cómo a través del arte nos acercas ideas tan propias del psicoanálisis. Y pregunta, ¿hay alguna idea de por qué la directora se fue al siglo XVII o XVIII para retratar la problemática adulta más allá de lo alegórico? Bueno, yo creo que ahí había un reto de Sciamma por ver si era capaz de jugar en un registro histórico, no naturalista, no realista, como es, bueno, poner la cámara y que la gente interactúe, ¿no?, en nuestro presente. Yo creo que ahí hay un desafío de ver si es capaz de crear una alegoría desde un punto de vista histórico. Creo que ella quería utilizar también un poco por su formación, porque ella, por ejemplo, siempre es responsable del diseño de vestuario de los personajes. Los personajes están siempre vestidos de una manera también muy representativa de lo que les ocurre. Y creo que ella quería utilizar la metáfora del retrato. En la película también se habla de una metáfora, en este caso de un mito, que es el de... Bueno, hay varios mitos, porque es una película en ese sentido que juega mucho con Cassandra, con la Medusa, bueno, hay una serie de mitos y por tanto de arquetipos que están ahí jugando, y yo creo que quería irse a ese terreno, ¿vale? Y de hecho las críticas que le cayeron es: ¿por qué, si esto lo llevas haciendo años con películas ambientadas en el presente, para qué demonios te vas a una película, entre comillas, histórica? Bueno, no sabría responder más allá de, creo que lo que es un reto como cineasta, de, bueno, voy a hacer una peli más de tipo histórico. Y luego también yo creo, para representar, que creo que es lo que intenta, las diferencias entre intentar vivir una sexualidad homosexual hace 2 siglos, 3 siglos, X los que sean, y cómo se viven ahora a través de las protagonistas o de Tomboy, o de Girlhood, o de Water Lilies. Si hay diferencias en esa percepción y en esa representación. Si las hay cuando las protagonistas de Water Lilies, la manera de que tienen de vivirlo y de normalizarlo, pues es a través del agua, del contacto, del descubrimiento físico, directo. En el cine de Sciamma nunca hay móviles, es una cosa estupenda, ¿vale? Todo eso se lo quita de encima y además conscientemente. Y en esta película está la mediación del arte, del retrato. Esto, por mi lado, es muy de interpretarlo, ¿vale? Pero creo que ella estaba interesada en la peli en hablar de la mediación del arte para la representación y la vivencia de una sexualidad muy concreta, que es a través de la pintura. Eso no está en el resto de sus películas porque no hay mediación. La mediación es el contacto. Es tocarse, es verse, es hablar, es jugar, es... Bueno, pues esto que me ocurre es natural, lo hablo, bailo, no sé qué. Pero aquí hay un retrato de por medio, que es el arte, ¿no? Eso ya nos podría hablar de hasta qué manera el arte pues también domestica muchas cosas. Pero yo creo que va por ahí, por intentar ser la metáfora de la metáfora y tratar de hacer una película pues con ese punto también artístico que tiene el cine francés. Casi todos los directores franceses, por no decir todos, por muy realistas que hayan sido en su propuesta, todos han caído al final en la tentación de irse a un momento histórico para representar una problemática del presente, todos. Hasta Rohmer, que estaba ahí también, en varias ocasiones. O sea, también yo creo que va mucho con la naturaleza de su cine, de dialogar presente, pasado, presente, pasado, presente, pasado. Bueno, Ilu. Supongo que ya para cerrar, yo quería solamente comentar que me ha encantado tu ponencia y que me parece muy interesante, muy importante y muy refrescante escuchar otras áreas del conocimiento más allá de las nuestras. Y podría, ya que estamos inaugurando un curso, a los nuevos alumnos decirles lo importante que es escuchar todas las áreas del conocimiento y de la vida para ensanchar nuestra escucha. Y
has hablado de algo que me interesa particularmente y que se ve como movimiento en la literatura, que es el mostrar más que explicar. Y me complace porque a menudo suelo ir entre el cine y la literatura en estas temáticas, ¿no? Es un lenguaje que utiliza la imagen para mostrar, pero que muchas veces, más que mostrar, oculta o explica o emborrona. Y has hablado de un cine muy interesante y que tiene una similitud con nuestra tarea psicoanalítica, porque nuestras intervenciones tienen que ser en esa línea, mostrar más que explicar. Muchísimas gracias. Alabo el gusto y la idea de quienes decidieron que vinieras. Me ha encantado conocerte y escucharte. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya no nos queda sino despedir a los que están online, porque los que estamos aquí nos vamos a quedar compartiendo un rato. Muchas gracias a todos por venir. Gracias, Rodrigo. Gracias, Hilo. Gracias, Raúl.